Bueno, buenas tardes, los saludo a todos. Bueno, como sabemos, mi nombre es Liliana Rapalini, pero también cabe que me presente, que les comente que tengo a mi cargo la dirección del Instituto de Derecho Internacional Privado de este Colegio de Abogados de La Plata. Y bueno, en el día de hoy, el evento que mucho nos permite precisamente, como recién conversábamos con la profesora Droer Biosca, estos medios que hemos logrado, el poder compartir con la profesora Salomé Droer Biosca, que se encuentra en estos momentos en Madrid, este encuentro, poderla recibir y que ustedes puedan también escuchar la disertación de la profesora. Yo me voy a encargar someramente de presentarla porque realmente observar los antecedentes de mi muy querida Salomé, porque ahora les voy a contar una pequeña anécdota antes de presentarla, de mi muy querida Salomé, es casi imposible, no me darían las 2 horas del evento. Pero, bueno, antes de pasar a sus antecedentes, les comento que hace muchos años atrás, un gran civilista español, José María Castán Vázquez, integrante de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de la Corona de España, tuvo muy a bien vincularnos. Entonces, él, por cada visita mía a Madrid, procuraba que Salomé, yo y bueno, y a él, obviamente, compartiéramos esa mesa. Un hombre de un talento impresionante, pero sobre todo de una generosidad y de un altruismo pocas veces visto. Eso hizo que hasta último momento, porque ya ha partido José María, no hace tanto, hará 3 años, ¿verdad, Salomé? Sí. Más o menos que ha partido Antes del José COVID. María, antes del COVID. Y ya con sus añitos, porque había pasado los 90. Pero bueno, eso, la edad de partir siempre resulta ingrata para los que queremos tanto a las personas, ¿no es cierto? Y de la valía de José María. Hasta último momento él procuraba y hasta se enojaba si nosotras no podíamos vernos en ese momento. Vaya este recuerdo a José María y a ese sentido también del humor, la alegría que él tenía. Así es que vaya también en su recuerdo. Ahora sí, les voy a presentar a Salomé Adroer Biosca, que obviamente es abogada, pero es además doctora en Derecho, es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, participa de grupos de investigación como la Cátedra Santander de los Derechos del Niño. También, bueno, tiene áreas de investigación o profundización, como son todo lo referente a derecho internacional privado, nacionalidad, extranjería, familia, globalización. Por ejemplo, ¿qué puedo decirles? Ha sido directora general de Servicios para la Familia y la Infancia en el Ministerio de Sanidad. Ha sido vocal de reconocida competencia del Consejo de Administración del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Es también Premio Nacional Alares a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Premio José Ramón Lozana de la Federación Española de Familias Numerosas. Tiene reconocimiento por el Ministerio de Sanidad. Es miembro del Pool of Experts del Servicio Social Internacional, miembro del Consejo Científico del 8º informe FOESTA, y sería imposible seguir relatando. He mencionado solamente, he sido mezquina, he mencionado solo algunos de los frondosos antecedentes. Además, publicista y también sumamente activa. Por ejemplo, destaco una publicación que precisamente hace al tema que hoy nos convoca, es el derecho aplicable a las medidas de apoyo
a la discapacidad en supuestos internacionales. Un trabajo muy interesante, frondoso, publicado por Tirán Blanche. Bueno, desde ya, Salomé, querida amiga, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y te dejamos en uso de la palabra, que vamos a tocar en el día de hoy y muy especialmente el apoyo a las personas con discapacidad en situaciones internacionales. Un tema muy vigente que además requiere de una profundización y de un avance continuo en su, diríamos, perfeccionamiento. Salomé, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, mi querida Liliana Rapalini, doctora Rapalini. Es un placer participar hoy en esta sesión del Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de La Plata. Les saludo a todos ustedes, miembros de este colegio de abogados. Yo también podría decir muchísimas cosas de nuestra presentadora y doctora Rapalini, a la que admiro profundamente. Tengo muchísimas de sus publicaciones a mano. He manejado algunas precisamente para hacer la comparación entre el sistema español y el sistema argentino, pero seguro que ustedes en el coloquio tienen muchas más cuestiones que añadir. Y si les parece, vamos a compartir pantalla. Pues comienzo a contarles lo que vengo a contarles. Voy a hablarles del apoyo a las personas con discapacidad en situaciones internacionales. Mi acercamiento a este tema fue, pues miren, en los años 2008-2009, y fue de una de las maneras que me gusta acercarme a los temas, y es que me vinieron dos magistrados españoles a pedir que interviniera en una formación a jueces y magistrados en estos temas, y me vinieron a explicar los problemas de derecho internacional privado que se estaban encontrando en aquellos momentos. Bueno, yo no conocía el tema del apoyo a las personas con discapacidad, me he dedicado más a otros temas anteriormente, y bueno, me acerqué de la mano de dos magistrados que me suministraron muchísima jurisprudencia interesante, donde se ponían de relieve los aspectos problemáticos de la respuesta del ordenamiento jurídico español a esta materia. Por tanto, para mí el valor de un acercamiento de este tipo es que no es deductivo desde la cátedra y desde lo que uno piensa en lo alto de una torre, sino inductivo, de la mano de quienes aplican el derecho y te cuentan cuáles son sus problemas. Bueno, eso me llevó también, cuando estuve en el Ministerio de Sanidad y tuve el honor de servir a mi país al frente de una dirección general durante 5 años, bueno, de intervenir en la modificación del Código Civil Español para introducir una norma de la que les hablaré enseguida, que es la de derecho aplicable a esta cuestión, en línea con un convenio que ya entonces informé favorablemente a su ratificación, el Convenio de La Haya de Protección de Adultos del año 2000, que mejoraría sustancialmente el marco jurídico español. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con los contenidos. Como saben ustedes bien, digamos, el punto de partida, como no puede ser de otra manera, es tener muy presente la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención, en su artículo 1, y lo tienen en pantalla, pretende promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Naturalmente son muchos los derechos reconocidos en esta importante convención de la ONU a las personas con discapacidad, pero quiero señalar y quiero subrayar aquellos que tienen más relevancia en el ámbito del derecho internacional privado y que tienen ahí y sobre los que iré volviendo a lo largo de mi exposición. La igualdad y la no discriminación sería uno de ellos. La autonomía de la voluntad es un principio fundamental.
el derecho de toda persona con discapacidad a decidir sobre su vida y que no decidan otros, los apoyos jurídicos y medidas de protección, como señala la profesora Rapalini en una publicación, la idea de sustitución de la persona con discapacidad a través de un tutor o un curador cede paso a la de apoyo de la persona con discapacidad. Esto es un dato muy importante en esta convención. La accesibilidad general a las escaleras, a los lugares, en fin, a los medios como el que estamos utilizando hoy, pero también la accesibilidad a la justicia. Y eso va a tener consecuencias, como veremos, importantes en el ámbito del derecho internacional privado. Y finalmente, la movilidad internacional y la cooperación de autoridades. Como siempre, supongo que también en la cátedra de la profesora Rapalini, el derecho internacional privado es una disciplina que responde a dos grandes presupuestos. El presupuesto que denominamos jurídico, que tiene que ver con la diversidad de ordenamientos jurídicos que existen en el mundo, y el presupuesto sociológico, que consiste en la vida humana de relación que traspasa las fronteras de un solo país o de un solo ordenamiento jurídico. En primer lugar, y en relación a la diversidad jurídica, el Consejo de la Unión Europea, el 30 de agosto del año pasado, no hace menos de un año, señalaba, como tienen ahí, que la diversidad de normas podría perjudicar a los adultos vulnerables en el ejercicio de su derecho de libre circulación y residencia en el Estado miembro de elección. También podría constituir un obstáculo para estos ciudadanos a la hora de obtener una protección adecuada en relación con la administración de sus bienes en un contexto transfronterizo. Y es que ha habido estudios de civilistas donde se pone de relieve la diversidad de modelos en el mundo de derecho comparado civil y procesal en relación a la protección de las personas con discapacidad o de reconocimiento de derechos, que es más la terminología de la Convención, de los derechos de las personas con discapacidad. Pongo ahí algunos ejemplos de la diversidad existente y diversidad que también existe entre el derecho argentino, por ejemplo, y el español, ¿no? Por ejemplo, la diversidad en la posibilidad de incapacitar o modificar la capacidad en algunos países y en otros imposible incapacitar o modificar la capacidad. En España, como les diré, ha habido una reforma importantísima el año pasado. En España existía el Instituto de la Incapacitación y de la Modificación de Capacidad y esta figura jurídico-civil ha desaparecido del derecho español, entendiendo que no es compatible, como recordaba la profesora Rapalini, con la idea de sustitución más propia de otros tiempos, ¿no? En segundo lugar, diversidad en la posibilidad de adoptar medidas voluntarias preventivas, es decir, que una persona, en previsión de una futura discapacidad, pueda autoorganizar quién le va a apoyar, a través de qué tipo de medidas, etcétera, y qué papel tiene la autonomía de la voluntad en esta cuestión. En tercer lugar, diversidad en las figuras de protección. Tutor, curador, guardador, son figuras jurídicas típicamente civiles, pero que se utilizan de forma diversa en los diversos países. Diversidad, además, en las autoridades competentes para adoptar medidas de protección o ahora denominamos de apoyo. Jueces, en algunos países, notarios en otros, autoridades administrativas, incluso autoridades simplemente sociales, de servicios sociales en algunos países del mundo. Diversidad también en la duración de medidas. Hay países en los que las medidas son indefinidas y otros que tienen una duración concreta, temporalizada. Y desde luego diversidad también en los mecanismos de activar una medida voluntaria. Yo adopto en previsión de mi deterioro cognitivo una medida voluntaria, una autotutela, y la forma de activarla cuando mi deterioro comience a darse efectivamente puede ser distinta, como ha puesto de relieve una reciente sentencia del Tribunal de Casación francés, en derecho suizo y en derecho francés, y son dos derechos vecinos y parecidos, ¿no? Bien, este es el presupuesto jurídico. El presupuesto sociológico es la movilidad internacional de las personas con discapacidad. Del grupo de personas con discapacidad, y les recuerdo que las personas con discapacidad pueden serlo pues porque tienen de nacimiento algún tipo de síndrome o de problema
puede, digamos, afectar a sus capacidades cognitivas. La incapacidad puede ser sobrevenida por un accidente, pero un grupo importante, al menos en España, de personas con discapacidad son personas mayores que precisamente a raíz de la edad o la edad es la que les provoca enfermedades tipo Alzheimer, deterioro cognitivo, demencias, etc. Yo soy mayor, yo tengo 61 años, doy por supuesto que no todas las personas mayores son personas con discapacidad, pero también es preciso reconocer que muchas personas mayores, o dentro del grupo de las personas con discapacidad, mejor dicho, hay muchas personas mayores. Y muchas de estas personas se mueven. Si en el tema de derechos del niño se habla de children on the move, en inglés, podríamos hablar aquí de elder on the move. Y se mueven fundamentalmente por tres razones. Primera, y esta es una movilidad muy española, por el retiro. España, se ha dicho, es la California del sur de Europa. Hay muchos jubilados, sobre todo ingleses, alemanes e italianos, pero también de otros países europeos, que en el momento de llegar a su jubilación, en vez de quedarse en sus países fríos y sin un buen aceite de oliva a disposición, deciden venirse a vivir a España los años que tengan por delante, instalarse en nuestro país y por tanto llegan a nuestro país ya en la jubilación. Este es un grupo importante en nuestro país. En segundo lugar, hay muchos elder on the move que lo son por reagrupación familiar. Extranjeros residentes en España, viene primero el marido, después viene la mujer, reagrupan a los niños y muchos de ellos cuando pueden traen para acá a sus padres, abuelos, bueno, pues para que vivan con ellos, para que les echen una mano con los hijos, bueno, para compartir la vida familiar. Bueno, del grupo de personas mayores de 65 años que residen en España, la nacionalidad dominante es la del Reino Unido, muy por delante de las demás, pero la segunda es Rumanía, y de Rumanía normalmente no son jubilados, son personas que son reagrupados por sus familias, y Marruecos también está en un punto, digamos, dentro del top 10, ¿no? Y finalmente, inmigrantes jubilados, personas que inmigraron a España de jóvenes y ha llegado la edad de su jubilación y se quedan en nuestro país. Pues bien, digamos, presupuesto sociológico, como tienen ustedes en pantalla, es cada vez más importante en España. Los extranjeros mayores de 65 años residentes en España han pasado en 2016 de 338.913 en el 2021 a 545.970. Es decir, es una población cada vez más importante. Por supuesto, no todos son personas con discapacidad, pero muchos lo podrán ser en un determinado momento. Podríamos pensar entonces que España es un país con un número muy importante, un saldo migratorio negativo por esta razón, y sin embargo, si ven ustedes en la columna de al lado, españoles mayores de 65 años residentes en el extranjero, según nuestros datos en España, la cantidad es mucho mayor. Viven 728.287 españoles mayores de 65 años en el extranjero. Y de ellos, mayores de 85 años, que es la edad en la que este tipo de enfermedades degenerativas puede presentarse con más frecuencia, 184.562. Y de ellos, mayoritariamente viven en América, entre los que, como vamos a ver, está Argentina. Por tanto, si los mayores que viven en España fundamentalmente son europeos, Venezuela es un país que está en el top 10, sin embargo, los españoles mayores residentes en el extranjero mayoritariamente están en América. Por darles el dato hispano-argentino, españoles residentes en Argentina mayores de 65 años son 198.596 según los datos del censo consular español, y de ellos mayores de 85 años 65.316, y en cambio argentinos residentes en España mayores de 65 años son solo 6.662. Esto es un dato relevante porque la respuesta de derecho internacional privado
tiene que estar fundamentada en la realidad sociológica, que es la que nos está dando la incidencia mayor o menor de estos supuestos. Bien, les hablaba antes del Convenio de la Haya de Protección de Adultos, que yo he escrito ya en varios artículos, tengo varias cuestiones escritas sobre este tema, desde que aquellos jueces vinieron un día a mi despacho a pedirme que me ocupara de ello. El Convenio de la Haya de Protección de Adultos del año 2000 es un convenio de derecho internacional privado completo y en algunos de sus aspectos es erga omnes, es decir, se aplica frente a todos. Es un convenio completo porque regula las 4 grandes áreas del derecho internacional privado: competencia judicial internacional, derecho aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras y documentos públicos, y cooperación internacional de autoridades. El texto que tienen en cursiva en la pantalla es el texto que la Conferencia de la Haya, en la página web donde presenta este convenio, nos presenta, digamos, el resumen desde el punto de vista de la Conferencia de la Haya de este convenio. Y como ven, dice, prevé la protección en situaciones internacionales de los adultos que, debido a una alteración o insuficiencia de sus facultades personales, no están en condiciones de velar por sus intereses. El convenio evita conflictos entre los sistemas jurídicos de las partes contratantes. En materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas para la protección de adultos. La Convención también garantiza que los poderes de representación, que en el fondo es la autonomía de la voluntad, tendrán fuerza de ley en todas las partes contratantes, y afirma que los intereses del adulto y el respeto a su dignidad y autonomía deben ser consideraciones primordiales. A este respecto, la Conferencia de la Haya quiere resaltar cómo el Convenio de la Haya se alinea con la Convención de Naciones Unidas. Y fíjense que el convenio es del 2000 y la Convención es del 2006, y algunos han apuntado que el Convenio de la Haya, que habla de protección, no ha asumido el paradigma del Convenio de Naciones Unidas, que habla de derechos. Parece que lo de protección es muy paternalista, está instalado en el derecho anterior al Convenio de Naciones Unidas, y sin embargo la Convención habla de derechos. Sin embargo, la propia conferencia ha querido subrayar que promueve algunos de los objetivos importantes de la Convención, en particular de los del artículo 12 sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley, el artículo 32 sobre cooperación internacional, para los cuales el convenio del 2000 establece un sistema de autoridades. Bien, este convenio de la Haya, la Unión Europea está urgiendo desde hace más de 10 años a los Estados miembros de la Unión Europea a que lo ratifiquemos. Ahora mismo los países miembros son los que tienen arriba y los países firmantes son los que tienen abajo. El último ha sido Italia. España ni ha firmado ni ha ratificado el convenio, a pesar de que somos muchos los que, tanto como académicos como la propia sociedad civil, el Comité Español de Derechos de las Personas con Discapacidad se ha unido a esta petición. Estamos pidiendo a nuestras autoridades que ratifiquemos este convenio. Sería bueno pensarlo de cara a la Comisión Especial sobre el Convenio que se reúne este mes de julio en La Haya. Fíjense cómo hace menos de un año, tanto la Comisión como el Parlamento Europeo como el Consejo han insistido en que los países de la Unión Europea ratifiquemos este convenio. En marzo del 2021, la Comisión Europea, en esa comunicación, insistía en trabajar con los Estados miembros para implementar esta convención, incluyendo un estudio sobre la protección de personas vulnerables en situaciones transfronterizas, particularmente, lógicamente, personas con, discapacidad intelectual. El Parlamento Europeo, en agosto del año pasado, en este documento importante, manifiesta su preocupación por los 2 modelos que se están dando en Europa. Y es que hay países, hay señalados, antes se los decía, que lo han firmado, otros que lo han además ratificado, pero hay países que todavía, como España, no han iniciado este proceso. Y eso genera una desigualdad en una cuestión esencial dentro de la Unión Europea, como es la libre circulación de personas. Es decir, si en España tenemos, como les digo, una población inglesa y alemana muy importante de personas mayores, el Reino Unido y Alemania han ratificado este convenio, el que España lo ratificara facilitaría muchísimo
la respuesta jurídica en caso de que algunas de estas personas mayores tuvieran algún problema de discapacidad. Finalmente, el Consejo Europeo en agosto del 21 eleva unas conclusiones donde insiste en estos aspectos, pide a todos los Estados miembros que avancen en los procedimientos de ratificación y, como ven abajo, los países que no han iniciado, pues que impriman impulso a las consultas nacionales sobre una posible adhesión. Y también en esta otra página tienen ustedes cómo el propio Consejo Europeo quiere insistir en algo que algunos autores han puesto en cuestión. Y es que algunos consideran que este convenio, al ser previo en la fecha 2000 a la Convención del 2006 de Naciones Unidas, bueno, pues sigue un sistema más paternalista de protección y no tanto de reconocimiento de derechos. Como ven abajo, lo que subrayo, dice, pese a que la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad se centra en las personas con discapacidad y no aborda la discapacidad desde una perspectiva de vulnerabilidad, sino más bien con un enfoque basado en los derechos humanos, el Convenio de La Haya debe aplicarse respetando plenamente la Convención. La aplicación de estos dos instrumentos persigue el objetivo común de promover y proteger los derechos de personas con discapacidad. Es decir, la cuestión sensible en las discusiones que ha habido es precisamente esta. Piensen, por ejemplo, que el Convenio de La Haya habla de tutela, de personas tuteladas. Y claro, desde una perspectiva de la Convención de Naciones Unidas, hay quienes se llevan la mano a la cabeza y dicen, ¿cómo un convenio de La Haya sigue hablando de tutela de adultos o de personas con discapacidad si no se les puede tutelar, no se les puede sustituir, se les tiene que apoyar? Bueno, tiene que hablar de tutela porque, por ejemplo, en España, como les decía, tenemos una población marroquí importante y en Marruecos sigue existiendo la incapacitación y la tutela. Por tanto, no podemos desconocer la diversidad jurídica, que es el punto de partida al que antes me refería del derecho internacional privado. Bien. Mi objetivo va a ser exponerles en las 4 grandes áreas del derecho internacional privado: competencia judicial internacional, derecho aplicable, cooperación internacional de autoridades y reconocimiento y ejecución de resoluciones, cuál es la respuesta actual del derecho español y cuál sería la respuesta si ratificáramos el Convenio de La Haya. La respuesta actual, la tienen abajo, está contenida en textos legales muy distintos. La competencia judicial internacional está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85. El derecho aplicable en el Código Civil, artículo 9.6 del Código Civil, reformado recientemente. La cooperación internacional de autoridades en la Ley de Cooperación Jurídico Internacional en materia civil y en muy diversos convenios internacionales, sobre todo bilaterales. Y el reconocimiento y ejecución de resoluciones en esta materia en la Ley de Cooperación Jurídico Internacional en materia civil, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria y en muy diversos convenios bilaterales. De manera que tenemos un modelo de dispersión de la normativa hecha por legisladores distintos y que produce, como veremos, una serie de problemas prácticos en la respuesta adecuada y desde una perspectiva de derechos humanos a las personas con discapacidad. Como les adelantaba hace un momento, en España ha habido una muy importante reforma que ha sido la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la cual se ha reformado la legislación civil y procesal española para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. A pesar de que el preámbulo de esta ley dice que las normas afectadas por esta reforma van desde algunas normas relativas al derecho internacional privado hasta civil, notarial, procesal, etc., realmente el derecho internacional privado ha sido el gran olvidado de la reforma. Únicamente ha habido 2 artículos que se han modificado y de un carácter puramente estético. Por tanto, tenemos un problema y es que hemos modificado la legislación civil y no hemos modificado coherentemente el derecho internacional privado, con lo cual esta disfunción va a producir y ya está produciendo diversos problemas prácticos. Lo que voy a hacer a continuación es ir analizando cuáles son las normas en estos 4 sectores vigentes en España y voy a hacerme 2 preguntas o una pregunta sobre
casos prácticos, el cómo las normas españolas responden a esta cuestión y cómo respondería España de ser miembro activo del Convenio de La Haya. Y es que mi argumentario es que es necesaria la adaptación a la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad, no solo en el derecho civil, sino en el derecho internacional privado. Primero, porque el impacto de la movilidad transfronteriza en personas adultas que pueden ser vulnerables puede aumentar su vulnerabilidad. Pueden generar inseguridad jurídica y la inseguridad jurídica supone vulnerabilidad. En segundo lugar, por la diversidad de modelos de protección o de apoyo en derecho comparado al que ya me he referido. Y en tercer lugar, para garantizar derechos fundamentales de personas con discapacidad en situación de movilidad internacional. La Unión Europea está preocupada porque no está garantizada la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, de personas con discapacidad, si las normas de derecho internacional privado no se alinean con las normas de derecho civil estatal. Bueno, vamos por cada uno de los bloques. La competencia judicial internacional, les decía, está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 22. Abajo les pongo en verde el derecho argentino, lo que yo he leído de la profesora Rapalini, que es el criterio de atribución de la competencia judicial internacional de la jurisdicción argentina en esta materia. Vamos a ver la española, es muy parecida a la argentina. Fíjense lo que dice la norma española. En materia relacionada con la capacidad de las personas y las medidas de protección de las personas mayores de edad, ese es el supuesto de hecho, y es lo que se ha modificado para alinear la terminología, aunque se siga hablando, como ven, de protección. Los tribunales españoles son competentes solo cuando la persona con discapacidad tuviera residencia habitual en España. Salvo, segundo párrafo, que se trate de una medida provisional o de aseguramiento, en cuyo caso el Tribunal Español será competente si la persona o los bienes de esta persona se hallan en territorio español. Bueno, pues si esta es la norma, vamos a hacernos dos preguntas sobre la competencia de nuestros tribunales y la comparación de esta norma con la Convención de La Haya. Primera pregunta, ¿tienen competencia judicial internacional los tribunales españoles para adoptar medidas de apoyo respecto de españoles que residan en el extranjero? Una de las sentencias que me aportaron los magistrados era precisamente un caso así. Era una mujer española con Alzheimer, un hijo vive aquí y otro hijo vive en Bélgica. Ella vive con el hijo en Bélgica, por tanto la residencia habitual está en Bélgica, pero viene temporadas, sobre todo de verano y navidades, a España. El hijo, que reside en España, inicia un proceso entonces de incapacitación, porque la sentencia es previa a la reforma que les he mencionado, y el Tribunal Español dice que no es competente. La residencia habitual es la base y, por tanto, un tribunal español no es competente para adoptar una medida de apoyo respecto a un español que resida en el extranjero. Sin embargo, el Convenio de La Haya sí atribuye competencia en algunos casos y con condiciones. Como ven, dice ahí, las autoridades de un Estado contratante, del que sea nacional el adulto, serán competentes para adoptar medidas de apoyo para la protección de su persona o sus bienes si consideran que están en mejores condiciones para valorar el interés del adulto y después de comunicarlo a las autoridades competentes en virtud del artículo 5. Por tanto, el Convenio de La Haya atribuye más competencia que el derecho español en un caso como este. Segunda pregunta, ¿tienen competencia judicial internacional los tribunales españoles para adoptar medidas de apoyo respecto de un adulto que no vive en España, pero tiene en España una propiedad inmobiliaria en relación solo a dicha propiedad? Segunda pregunta, ¿tienen competencia judicial internacional los tribunales españoles si un ciudadano que no reside en España ha otorgado en el extranjero un poder o un mandato preventivo en el que elige someterse a la competencia de los tribunales españoles, autonomía de la voluntad? En derecho español, la respuesta es no. Nuestros tribunales no son competentes salvo que se trate de una medida provisional o de aseguramiento. Y sin embargo, el Convenio de La Haya sí atribuye competencia, es verdad que con algunas condiciones, tanto en el caso de que exista un bien en España, como de que el adulto haya elegido los tribunales españoles como tribunales competentes para adoptar una medida de apoyo. Por tanto, como ven aquí,
salimos ganando si ratificamos el Convenio de La Haya, porque aumentamos los casos en los que los tribunales españoles son competentes. Segunda cuestión, derecho aplicable. Código Civil español y argentino, les transcribo ahí en verde abajo el derecho argentino, el artículo 6 de su Código Civil. Bien, vamos a ver el español. En español tenemos 3 artículos. El 9.1, que es un artículo que está redactado así desde el año 1974. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y otras cosas. Por tanto, la capacidad en España se rige por la ley nacional. Segundo, ley 9.6, la ley aplicable a la protección de las personas mayores de edad. Esto es lo que decía la norma que redactamos en el año 2015, y este supuesto derecho de protección de las personas mayores de edad se ha sustituido por lo que ven en rojo, las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, para alinearlo terminológicamente con la, digamos, terminología de la Convención. Será la de su residencia habitual. En caso de cambio de residencia a otro estado, se aplicará la ley de la nueva residencia habitual sin perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de apoyo acordadas en otros estados. Será de aplicación, sin embargo, la ley española para adoptar medidas de apoyo provisionales o urgentes. Y el artículo 10.11, que es un artículo muy antiguo, que dice: a la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante, y a la representación voluntaria, que puede ser aplicable en caso de poderes preventivos o tutelas, autotutelas, de no mediar sometimiento expreso, se aplicará la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas. Allí abajo tienen el Código Civil argentino, que conocen bien, y el artículo 7, 6 y 7. Bien, de nuevo 2 preguntas, para que vean ustedes lo que supondría en España ratificar el Convenio de La Haya. ¿Qué derecho aplican los tribunales españoles para adoptar medidas de apoyo a un extranjero residente en España? Claramente el derecho español. Problema, y este problema además se ha dado, lo he visto yo en una sentencia reciente en la Audiencia Provincial de Madrid. La sentencia, fíjense, era de una mujer francesa, muy mayor, había vivido toda su vida en España, sobreviene una enfermedad de deterioro cognitivo, y su hijo solicita la incapacitación de acuerdo con el 9.1, que dice que la capacidad se rige por la ley nacional y por tanto la ley francesa, pero solicita la medida de apoyo de acuerdo con el 9.6, que es ley de la residencia habitual. Claro, esto obligaría a combinar 2 leyes para lo mismo, con una dificultad no pequeña. Pero claro, además, con la reforma del año 21, la pregunta sería: ¿qué sucede si un familiar de un marroquí que vive en España con Alzheimer pide en España que se le incapacite y alega como ley aplicable el artículo 9.1 del Código Civil, que dice que la capacidad se rige por la ley nacional, por tanto la marroquí, que prevé la incapacitación, o la venezolana? ¿Podría ahora un tribunal español, puesto que la incapacitación ha sido borrada del derecho civil español, alegar que el instituto de la incapacitación es contrario al orden público español? Pues es bastante probable, y algunos magistrados a los que he preguntado han respondido afirmativamente, y también algunos notarios, ¿no? Bien, el Convenio de La Haya, a esta pregunta, ¿qué derecho aplican los tribunales españoles para adoptar una medida de apoyo a un extranjero residente en España?, también responde que el derecho español como derecho de la residencia habitual, pero permite al tribunal, en la medida en que lo requiera la protección de la persona o los bienes del adulto, aplicar o tener en cuenta excepcionalmente la ley de otro estado con el que la situación tenga un vínculo estrecho. Por tanto, da flexibilidad al juez para poder aplicar combinadamente derecho español y otra ley, que podría ser, por ejemplo, su ley nacional. Segunda pregunta y clave en este tema. Un español vive en el extranjero y otorga allí, en el Reino Unido, un poder o mandato preventivo sometido al derecho extranjero. Ahora el mandato pretende activarse en España. Él ha dado un poder o un mandato preventivo a un hijo, y el hijo pretende activar ese mandato en España para vender una propiedad. ¿Cuál es la ley aplicable al mismo? Pues el derecho español realmente no tiene una norma que específicamente regule esto.
tiene el 10.11 del Código Civil que yo les mostraba, muy genérico, que no está pensado para esto, y en contraste el Convenio de La Haya tiene un artículo 15 que regula muy pormenorizadamente la ley aplicable a la existencia, alcance, modificación y extinción de los poderes de representación conferidos por el adulto en virtud de un acuerdo o un acto unilateral. Por tanto, tiene una regulación específica y pensada precisamente para esta cuestión, que mejoraría notablemente la respuesta en España. Bien, tercera cuestión, reconocimiento. Si se han adoptado medidas de apoyo respecto a un español que vive en el extranjero, ¿cuál es el procedimiento de reconocimiento de las mismas en España? ¿Es necesario un exequatur? ¿Lo necesitará, por ejemplo, un tutor o un curador nombrado en Marruecos para sacar dinero de una cuenta corriente en España o para vender una propiedad? Y si la medida se ha adoptado en España y pretende su reconocimiento en el extranjero, ¿cuál es el canal? Bueno, la respuesta a esta cuestión es compleja, porque sería explicarles el sistema de reconocimiento y exequatur previsto en derecho español, tanto en la Ley de Cooperación Jurídico Internacional como en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, porque depende de que la medida que se ha adoptado en el extranjero, y puede ser de lo más variopinto por los 200 y pico países de la comunidad internacional, la califiquemos como contenciosa o voluntaria, sería aplicable una ley u otra. Pero bueno, generalmente el mensaje es: en España cabe el reconocimiento incidental, por tanto, pedido directamente a la autoridad de la que depende el efecto pretendido, aunque siempre es posible el exequatur. El reconocimiento, en cambio, a la inversa, depende del otro sistema jurídico. Si yo quiero, si he adoptado una medida de protección, una medida de apoyo de un español aquí o de un extranjero y ahora pretende ejecutarse fuera de nuestro país, eso va a depender de las leyes de derecho internacional privado de ese otro país. Bueno, en este punto, el Convenio de La Haya, quiero resaltar su artículo 36. Su artículo 36, que no está del todo, digamos, según los estudiosos, digamos, que no es del todo perfecto, que es mejorable, pero establece la circulación de certificados acreditativos de medidas de protección y poderes preventivos. Y tiene incluso un modelo de certificado acreditativo de medida de protección, que facilitaría muchísimo, piensen en todos los alemanes y británicos que viven en nuestro país, bueno, pues que esa medida voluntaria que han adoptado en el extranjero tenga eficacia en España de forma, digamos, directa, ¿no? Bien, y la última cuestión es la cuestión de cooperación, que no es menor. Yo la resuelvo en una diapositiva muy escueta, pero les voy a contar algún caso que que me han trasladado los jueces. Un tribunal español adopta medidas de apoyo respecto a un extranjero que reside en España. Un extranjero inmigrante en España se ha caído de una obra, de un andamio, se ha dado un golpe horrible en la cabeza, ha estado en coma mucho tiempo y se ha quedado con una discapacidad elevadísima. Por supuesto, tanto el seguro como el procedimiento judicial, etcétera, le reconocen un patrimonio, digamos, importante, que está a su disposición para que no le falte de nada y bueno, nombran a uno de sus familiares como el curador, antes el tutor de esta persona, y el juez que lo hace tiene que, digamos, pedir cuenta a este curador o tutor de cómo administra estos bienes en favor de esta persona. Pero ahora los familiares quieren llevárselo a vivir a su país. Yo conozco dos casos, uno en China, se lo llevaron a China, y otro en Perú. ¿Cómo puede el Tribunal Español solicitar y obtener de las autoridades chinas o de las autoridades peruanas la cooperación necesaria para hacer el seguimiento de las medidas? ¿Y si la situación es inversa? Aquí la dificultad es extrema. Incluso muchos jueces dicen, bueno, pues si se van, yo ya no soy competente porque no tiene residencia habitual y que sea lo que Dios quiera. Pero claro, ha habido una resolución judicial en España que debe tener eficacia extraterritorial y que alguien tiene que vigilar que este patrimonio sea administrado en beneficio de la persona con discapacidad. Pues bien, el Convenio de La Haya, en el capítulo 5, regula la cooperación mutua entre Estados miembros. Es verdad que es un capítulo interpartes, lógicamente, como el del reconocimiento, y por tanto solo funciona
entre países miembros del convenio, pero mejoraría sustancialmente por tanto no con China y Perú, que no son países miembros, en el ejemplo que les he puesto, pero en la medida en que hay otros países miembros del convenio, mejoraría mucho esta trazabilidad de la medida de apoyo más allá de las fronteras del país donde se adopta. Definitiva, y voy terminando, es urgente la adaptación de nuestros sistemas de derecho internacional privado a la Convención de Naciones Unidas de Derechos de Personas con Discapacidad. Y yo, digamos, resalto 3 cuestiones. Primero, en relación a la autonomía de la voluntad. La Convención habla de la preferencia absoluta de las medidas basadas en la autonomía de la voluntad del interesado en previsión de una futura necesidad de apoyo. Bueno, pues para eso es importante que haya una regla que determine el derecho aplicable a las medidas ex ante, es decir, las que adopta la persona, y eso pasa no cuando hay un accidente, porque a nadie se le ocurre pensar que se va a caer de un andamio, pero sí cuando uno se va haciendo mayor y ve que tiene algunos olvidos y puede prever quién le va a cuidar y quién va a administrar sus cosas cuando llegue el momento, ¿no? Y después también tiene que ver con la autonomía de la voluntad el ampliar los foros de competencia judicial internacional que, como ven los españoles y yo hasta donde he visto también los argentinos, son muy escuetos, la residencia habitual y solo. Y sin embargo hay otros muchos criterios de conexión que podrían, digamos, extenderse e incluso introducir la sumisión, la elección de foro, que hay elección de foro en algunos de los poderes y mandatos preventivos. En segundo lugar, el apoyo jurídico en el ejercicio de la capacidad y el acceso a la justicia. Dice la Convención de Naciones Unidas, los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. Bueno, pues que haya unos foros de competencia judicial internacional que faciliten el acceso a la justicia es básico para garantizar este derecho fundamental de las personas con discapacidad. Y finalmente, la libertad internacional de los desplazamientos. El artículo 18 del convenio señala a los Estados partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad de elegir residencia y a una nacionalidad en igualdad de condiciones con las demás. Y para poderse desplazar es fundamental garantizar el reconocimiento internacional de documentos, como puede ser un mandato preventivo o de resoluciones judiciales o administrativas, y desde luego la cooperación internacional de autoridades. Por tanto, como conclusión, mi argumento es, para España y por qué no para Argentina, firmar y ratificar el Convenio de La Haya de Protección de Adultos supondría, desde luego en España, que nuestro sistema fuera más consistente con los derechos fundamentales de las personas con discapacidad intelectual reconocidos en la Convención de Naciones Unidas. Primero, porque las normas de competencia judicial internacional del convenio establecen foros alternativos y no únicos, como es la residencia habitual. Es verdad que subordinados a la residencia habitual, y eso garantiza un mejor acceso a la justicia. En segundo lugar, porque en relación a las normas de derecho aplicable, el convenio regula específicamente los poderes y mandatos preventivos, y eso garantiza la autonomía de la voluntad en situaciones transfronterizas. En cuarto lugar, porque las normas de reconocimiento facilitan el reconocimiento de medidas adoptadas en países extranjeros para garantizar la libertad de desplazamiento y de movimiento. Y finalmente, en relación a las normas de cooperación de autoridades, asegurando la continuidad de las medidas de apoyo en casos de desplazamiento internacional. Pues bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Y por supuesto ahora me pongo a su disposición para cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición. Nosotros te agradecemos a vos, Salomé, una exposición más clara e íntegra realmente no se podía esperar. Realmente algo sumamente completo, abarcativa. De todas maneras, a mí me agradaría, y luego sí hago lugar a la participación de todos aquí, por supuesto, dar algún detallito, que es este. ¿Qué pasó acá en la República Argentina? El Código Civil, el Código de Vélez Sarsfield,
el código de Vélez Sarsfield, perdón, no, veía algo en el chat. Bueno, el código de Vélez Sarsfield tenía una suerte de detalle exhaustivo de la persona en ese entonces llamada incapaz, ¿no es cierto? Y mucho énfasis en el domicilio. Con la reforma, ahora la cuestión ha cedido en favor de la residencia habitual, pero la reforma le falta detalle. Ha comprendido prácticamente el régimen de la persona con restricción a la capacidad a partir de las representaciones. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la ley que rige las representaciones? Bueno, y allí volvemos al tema. ¿Sí? Pero en última instancia es como que queda un poco en abandono. La figura no adquiere la total especificidad que sería deseable. También está bueno que estamos cediendo, como vos también comentás, a las normas de jurisdicción concurrente, vale decir que nos dan opción, incluso de derecho aplicable, con la alternatividad. Mucho ha influido en nosotros, Salomé, un caso, Abreu, ¿te acordás del año 40? Sí. Que vincula España con Cuba. Bueno, que es un poco semejante a uno de los casos que recién acabas de plantear. ¿Qué pasa cuando un hijo que quizás económicamente tiene una situación favorable no responde con la inmediatez necesaria que requiere la persona con restricción? ¿Cierto? Bien, bueno, situaciones como esas. Yo no te digo que aquí hemos crecido mucho en el tema, hemos crecido, sí, se adecuó la ley de salud mental, creo que ahora desde el punto de vista protocolar, la ley de salud mental tendría que ser revisada y los aspectos internacionales de la restricción a la capacidad, algunos están cubiertos, otros no. Por ejemplo, lo está desde el punto de vista de las medidas cautelares, ¿cierto? Sí, están presentes. También, ¿qué sucede con esa persona que es extranjera o argentina, pero que reside en el exterior? Viene aquí de tránsito, un paseo, una visita, ¿no es cierto? Claro, y sufre un deterioro en su salud, ¿cierto? Bueno, pero hay algo que vos acabas de comentar, ese caso está previsto, bueno, se comunica al consulado, muy bien, todo muy bien. Pero hay algo que vos recién mencionaste, que es, yo estoy segura como país, y me refiero yo a Argentina, ¿cierto? Autoridad, abogada, ciudadana, de que voy a ofrecer cooperación. Pero esto no significa que me asegura la cooperación que me pueden brindar. ¿Sí? Entonces, así es, ¿cierto? Y más aún si careces de esta cuestión tan afamada, el tratado. Sí, estoy de acuerdo, un tratado, un convenio, una convención, pero si no existe, el desamparo es grande. Totalmente. O eventual desamparo, es grande, es como un signo de pregunta. Nosotros acá, por ejemplo, hemos implantado el sistema de comunicación directa entre jueces. ¿Cierto? Muy bien. Pero, en última instancia, vos fíjate, no tenemos ratificado el convenio de la Haya del 96 sobre responsabilidad parental. Que es otro colectivo vulnerable. Sí. Si no ratifiqué el convenio, ¿me alcanza dar la apertura de comunicación directa? Y no. Tranquilamente el juez puede decir, bueno, yo no estoy obligado, ¿sí? Otro tema muy cierto que dijiste, ni bien un juez puede decir, bueno, esto ya a mi jurisdicción no corresponde, ya no tiene residencia habitual en Argentina, bueno, esto es también de los jueces argentinos, hacen lo mismo, Salomé.
Nos pasa. Bueno, ya no entra dentro de mi órbita. Salió. ¿Cierto? O sea, son deficiencias que ofrecen los sistemas, que se tienen, requieren de perfeccionamiento, ¿no? Sin duda. ¿Mm? Totalmente. Bueno, a ver, los escuchamos a ustedes, si gustan. ¿Alguna pregunta que el tema les merezca? Aquí hay abogados, hay profesionales, hay también estudiantes, pero al abogado Salomé se le presenta también esta cuestión acá en nuestro país y compartiendo un poco los espacios entre España y Argentina, se nos presenta este tema de, nos piden trasladar una sentencia sobre restricción a la capacidad a un país extranjero. ¿Por qué lo requiere? ¿Va a vender un bien? ¿Va a disponer de algo? Bueno, ¿cierto? Bien. ¿Qué pasa en el otro país con esa sentencia? Porque en verdad tiene que ser de mero reconocimiento, no sé cuál es tu parecer. Depende para el efecto que se pretenda. Si es un efecto ejecutivo, en derecho español va a necesitar un exequatur. Si es el efecto de cosa juzgada, un efecto registral, por ejemplo, inscribir en el registro civil la restricción de capacidad, es el reconocimiento incidental o directo. Sí. Sí, Ese sí. es el sistema español. En eso, aquí lo vemos de la misma forma, ¿eh? Claro. Sí. Claro, pero si es para vender un bien, es ejecutivo. Yo entiendo es que ejecutivo. Y es más, requiere del doble contralor, del juez que ha declarado la restricción y del espacio donde ese bien se va a disponer. ¿Cierto? Es una suerte de doble contralor. Lo que sí ha pasado aquí en Argentina, por ejemplo, es el tema de la restricción a la capacidad declarada por los notarios, que un poco sorprendió. Pero bueno, si es autoridad competente por territorio y por materia, quedaría esto aceptado. Pero a veces también está ahí. Franz, ¿eh? Está ahí, claro. Claro, ¿eh? O sea, son ciertas cuestiones que la diversidad, la interculturalidad jurídica, bueno, subsiste. Claro. Queremos alivianarla, pero subsiste. ¿Eh? Muy bien. A ver, ¿tienen alguno de ustedes una apreciación o una consulta sobre el tema? Una opinión. ¿Ratificarían el convenio de La Haya? Yo sí. Este convenio, en el informe explicativo, que lo escribió el profesor Lagarde, el francés, es el mismo que escribió el informe explicativo del convenio del 96 sobre responsabilidad parental. Y lo que explica es que son dos convenios gemelos, digamos. Uno pensado en la protección de niños y otro pensado en la protección de adultos, y con un esquema muy similar. Convenios completos, competencia, derecho aplicable, reconocimiento y ejecución, y basados en la residencia habitual, como criterio fundamental de competencia y derecho aplicable, pero con foros alternativos en materia de competencia y con la posibilidad de modular la ley aplicable por otras leyes estrechamente vinculadas. Por tanto, llama la atención que un país como España, claro, el convenio del 96, por parte de lo autorizó la firma la Unión Europea en nombre de los Estados miembros, con lo cual España es parte del convenio, pero no porque España lo ratificó, bueno, España lo ratificó, pero por autorización de la Unión Europea. Se quiso hacer la misma operación con el convenio de La Haya de protección de adultos. El problema es que este convenio solo permite que lo ratifiquen estados, no organizaciones internacionales, con lo cual la Unión Europea está atada de brazos, ¿no? Se está discutiendo también
y me lo han trasladado las autoridades competentes y está ahí escrito también en diversos informes, que la Unión Europea, si ve que los Estados miembros, todos los Estados miembros, no se animan a ratificar, quizás se animaría a elaborar un reglamento europeo en esta materia. Porque claro, esta materia está afectando muy seriamente a la libre circulación, que es un derecho fundamental de los europeos, ¿no? Los niños están protegidos por el Convenio del 96 y por el Reglamento Bruselas II bis, pero los adultos vulnerables no están protegidos y eso afecta a su libre circulación, aumenta su vulnerabilidad. Entonces, claro, yo creo que ahora en julio, que hay una reunión ¿cómo se llama?, del Comité Especial del Consejo del Convenio de La Haya, vamos, de la Conferencia de La Haya, lo que está encima de la mesa es qué hacemos, puesto que varios estados ya lo han firmado y muchos lo han ratificado, hacer un reglamento paralelo podría ser un poco perturbador. Pero si los estados no lo ratifican, como España, que está haciéndose un poco la longuis, pues ¿qué hacemos, no? Y ahí está Pero la Unión Europea está seriamente preocupada, o sea, estos documentos que he compartido con ustedes del Consejo, del Parlamento y de la Comisión ponen el dedo en la llaga de que aquí están en juego derechos fundamentales, que no se están protegiendo adecuadamente, ¿no? Razones por las que a mí me preguntaron el otro día en el Colegio de Notarios de Cataluña, que hablamos el profesor Pietro Francina, de la Universidad Católica de Milán. Bueno, pues está muy comprometido con este tema, es muy conocedor de este tema, ha elaborado una propuesta de reglamento europeo sobre esta materia y me preguntaba, ¿y por qué España no ratifica este convenio? Que es un convenio que no es político, o sea, que no... Y yo le contestaba, por lo que yo he leído, por dos razones. Primero, porque cree que le va a costar dinero. Y yo no sé, porque creen allí que no, al revés. Al Va a revés. facilitar la tarea de los jueces, de los abogados, de los notarios, muchísimo. Entonces, la razón económica no alcanzo a entender quién la está esgrimiendo. Y segundo, y eso sí tengo la impresión bastante contrastada, y es que nuestra autoridad central, que es el Ministerio de Justicia, la Dirección General, están sobresaturados de tareas con unos muy pocos funcionarios y dicen, ¿otro convenio más trabajo? Pues no, que nos dejen tranquilos. Pero claro, es que gran parte de este convenio no tiene que intervenir la autoridad central. O sea, la autoridad central no interviene en la determinación de la competencia y el derecho aplicable. Eso directamente lo aplican los notarios o los jueces. O sea, eso no es trabajo para la autoridad central. La autoridad central no interviene en el reconocimiento de resoluciones. Entonces, en realidad, ¿en qué interviene la autoridad central? En la cooperación de autoridades. En que si un alemán mayor está en España, empieza con Alzheimer y hay que buscarle porque se ha perdido, hay que saber dónde está, localizarle, enviar un informe a las autoridades alemanas, en eso es donde interviene la autoridad central. Pero en todo lo demás, o sea, de las cuatro partes, competencia, derecho aplicable y reconocimiento, no es trabajo para la autoridad central. Entonces yo lo digo así de claro en todos los foros a los que voy y llevo escribiendo, publicando, diciendo, por favor, ratifiquen el Convenio de La Haya. Y yo me he convencido, porque los jueces me han convencido. En varios cursos, ahora doy uno en junio y otro en julio a jueces, ¿no? Me dicen, es que esto facilita, y ahora los notarios están muy preocupados porque dicen, esto facilitaría muchísimo las tareas, ¿no? Y además de los países donde hay más, o sea, que digamos, de los mayores de 65 años residentes en España, dentro de ese top 10 de países hay 6 que son miembros del Convenio de La Haya, entonces facilitaría la relación bilateral muchísimo. Totalmente, muchísimo. Entonces, en fin, no lo entiendo. Sí, aquí el tema de autoridad central y poner obstáculos para ratificar convenios, sí, totalmente. Por ejemplo, La Haya del 96, uno de los temas es el famoso certificado. Claro, claro. ¿Cómo no una sentencia literal? No, no hace falta, es un certificado. Ah, pero claro,
crear un modelo, Dios mío. Mm. Bueno, a ver, Edgardo, que querías consultar. ¿Cómo le va? Buenas tardes, profesora. En Buenas principio, tardes. Hola. agradecerle a Salomé, y como dijo la doctora, muy clara, muy concisa, y una serie de expresiones. Primero, ratificar esta identidad que tenemos con España. Como dijo la doctora Rapalini, Argentina todavía no ratificó convenios del 96. Mm. Bueno, creo que todavía esa gen española que tenemos de morosidad, usted la calificó con otra palabra, nos identifica. Una de las apreciaciones ya la respondió, porque yo me preguntaba cómo iba a responder España ante los demás países al no haber ratificado el convenio, toda vez de tener tantos ciudadanos de otros países y teniendo, bueno, autoridades como la comunidad europea mucho más aceitadas que acá. Y bueno, acompañarla en su preocupación, porque la República Argentina, como usted sabrá, ha sido el puerto receptor de muchos ciudadanos. Muchos somos descendientes de españoles e italianos, Claro. pero hoy también se nos presenta esta situación donde tenemos muchos adultos mayores con esta problemática. Claro. Y Sí. como diría la doctora Rapanili, nos está faltando un montón de legislación. Claro. Ahora se está replanteando la ley de salud mental, y bueno, parecería como que nosotros también estamos un poquitito desfasados en eso. Mm. Y agradecerle, bueno, toda esta información que nos ha dado, y esperemos que Argentina se sume al menos a la Haya, no solo del 96, sino a esto, porque hoy por hoy los adultos mayores están en una situación de vulnerabilidad muy importante, sobre todo por el acceso a la justicia. Mm. La problemática que se tiene desde el punto de vista de la seguridad jurídica, si bien los medios hoy nos permite estar hablando con usted ya prontamente, llegada casi las 21 horas, a nosotros hoy los adultos mayores esa bondad no la tienen. Pedirles que utilicen el teléfono como un medio de acción les es imposible. Así que bueno, yo en lo personal he tomado nota de todo esto, y agradecerle por último, y bueno, esperemos que esto pueda llegar prontamente, porque este presupuesto sociológico que hoy se nos plantea es, más allá de que lo jurídico es lo importante, los valores de los derechos humanos que claramente están en boga, hoy no son cumplidos. Nada más, gracias. Muchas gracias, Edgardo. No, gracias a vos, Edgardo. Sí. Además hay un punto de mira. ¿Viste, Salomé, que toda la vida, tradicionalmente, a la persona con restricción a la capacidad parecía que era la persona y el patrimonio? Todo lo que se hacía era cuidar el patrimonio, que por favor no lo vaya a dilapidar, nadie lo estafa, ¿no es cierto? Que nadie lo vulnere su buena fe y demás. Ese punto de mira ya ha superado la cuestión. Hoy tiene que ser la persona. Claro. Y a través de la persona, bueno, su patrimonio, su seguridad, su integridad. Pero es trasladar derechos humanos a la persona con restricción. Eso totalmente. Sin duda. Claro, pero proteger el patrimonio es proteger indirectamente a la persona, porque su patrimonio debe estar en función de las necesidades crecientes de esta persona, claro. Sí, sí. Sí, sí, de la cobertura de sus necesidades. De sus necesidades. Bien. ¿Tenemos alguna intervención más? Bueno, parece que no. Pero realmente de un valor incalculable, Salomé, ¿eh? Mucho te agradezco, mucho te agradecemos todos tu presencia acá. No te puedo decir que alguna vez, bueno,
te veremos acá en Argentina, así en forma Dios tan lo quiera, fácil, Dios lo pero quiera. pienso que Dios lo va a querer, ¿eh? Sí. Alguna vez te tendremos aquí en persona y para compartir otro encuentro como este, o siempre va a ser positivo y bondadoso. Un Seguro gran que sí. abrazo, un aplauso, aunque sea a la distancia, para Muchas todos, gracias. un aplauso, un saludo y un Eso gran es. abrazo, Salomé. Muchas gracias. Ha sido Muchas un placer. gracias. Ha sido un placer compartir estas inquietudes con todos ustedes. A ver si avanzamos, a ver si conseguimos empujar a nuestros países a mejorar el marco jurídico de las relaciones transfronterizas, que no parece que esté dentro de las prioridades políticas, no sé si en Argentina, pero desde luego en España no parece que sea así. Y sin embargo, son personas a las que hay que atender en sus derechos fundamentales, efectivamente. Sí, y hay que en un futuro todos. Todos, sí, lo todos vamos vamos a hacia necesitar. allá. Todos vamos hacia Todos allá. vamos hacia el mismo lugar. No las quiero pisar, pero lo acabo de decir. Esto es no mirar hacia el futuro. Justo. No miramos hacia atrás cuando no miramos hacia los chicos, pero esto nos va a llegar. Aquel que piense que no les va a llegar está equivocado. Esta es la mejor manera de Sí. construir hacia adelante, Claro. pero por Dios. Claro. Esto, hablamos de economía y todo esto, esta es la mejor inversión. Esta es la garantía que tenemos que buscar para que cuando nosotros tengamos que acceder, digamos, no solo hemos hecho algo, sino que tenemos que ser algo, que tenemos que tener algo. Si no, desgraciadamente, no. Estamos como el cangrejo, vamos para atrás. Así es, así es. Pues Bueno. muchísimas gracias a todos y nos veremos en La Plata. Nos veremos en la ciudad de La Plata o en Madrid. Nos veremos. En Madrid te veré a ti, Un gran abrazo. Liliana, pronto. Bueno, Sí, muchas gracias por bueno, todo. si todo sale bien, Seguro. en unos días nos vemos, Salomé. Seguro. Gran abrazo, Un abrazo. Un saludo a tu hermosa familia. Gracias, gracias. Adiós. Muchos besos. Gracias Adiós. a todos.